Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Desde el 15 al 30 de marzo, Ecuador aplicará toque de queda en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas y El Oro como parte de una nueva fase de operaciones contra el crimen organizado anunciada por el gobierno, mientras el ministro del Interior, John Reinberg, pide a la gente quedarse en casa porque estamos en guerra, dijo. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el doctor Patricio Haro, él es experto en temas de seguridad. Gracias por estar con nosotros, doctor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias, Gisela. Buenas tardes. Un gusto estar con usted. Muy gentil por la invitación. El gobierno plantea este toque de queda como un paso clave para dar un duro golpe, dijeron textualmente, y justamente a los grupos criminales. En su lectura, doctor, ¿esto tiene realmente un impacto en estructuras mafiosas o solo mueve el delito hacia otros, en otras horas, en otros sectores? El toque de queda es una medida complementaria al estado de excepción, exceptúa desde luego la libertad de reunión y la libertad de movilidad durante las noches de un momento determinado. Durante las noches se están realizando actividades delictivas, se realiza el tráfico de estupefacientes, se realizan reuniones entre organizaciones delictivas y también actividades de control de territorio y actos de violencia y terror como los que han sucedido en los últimos días en Machala, por ejemplo. Entonces, desde luego, este estado, el toque de queda va a incrementar el control durante el estado de excepción y va a tratar de disuadir por lo menos la actividad delictiva en estas provincias. A ver, pero las autoridades justamente dijeron es focalizado, pero aún se discutía la falta de un decreto con detalles y con las motivaciones completas de lo que se había anunciado, ¿no? ¿Qué indicadores concretos cree usted que justificarían escoger justo a estas provincias y no a otras? Las provincias que se declararon en la ampliación del estado de emergencia con el toque de queda son las que mayor índice de violencia tienen en el país, es decir, la mayor cantidad de muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Por ejemplo, Los Ríos es la mayor provincia que tiene el mayor índice y tiene 130 muertes por cada 100,000 habitantes, le sigue El Oro, le sigue Guayas y le sigue Santo Domingo. Manabí está más abajo y Manabí ha estabilizado de alguna manera. También ha sucedido esa estabilidad en la zona 8 en Guayaquil, pero ese es por un efecto de la presencia militar muy numerosa en una estrategia de presencia y disuasión que se está realizando en la provincia de Guayas, especialmente en la zona 8. Pero en términos prácticos, ¿qué debería ver el ciudadano para creer que esto no es solo uno más de las acciones que se han hecho por miles para controlar el crimen organizado? ¿Qué tiene que ver? ¿Capturas de objetivos de alto valor? No sé, desarticulación financiera, control portuario. Desde luego, lo que primero deben disminuir son las muertes violentas y las acciones de inseguridad, es decir, el secuestro a las personas también es preocupante y el robo a instituciones. Entonces es importante que la eliminación y la disminución de muertes violentas materialicen la justificación del toque de queda. Entonces, eso es lo que va a ver la ciudadanía y vamos a ver que el país está haciendo un esfuerzo hoy mismo realizando operaciones internacionales con otros países con la finalidad de que estos indicadores vayan disminuyendo. Ahora, el hecho de haberlo anunciado con anticipación, estos operativos, este despliegue que se va a hacer y durante el toque de queda, ¿cree usted que es una maniobra estratégica, inteligente, o más bien da tiempo a que los delincuentes se muden hacia otras zonas, escondan evidencia?
no sé, reacomoden sus rutas del tráfico. Difícilmente los delincuentes y las organizaciones criminales van a mudarse porque tienen establecidos territorios y especialmente están dentro de la ruta del narcotráfico. La provincia de Santo Domingo y la de Los Ríos son provincias de acopio de estupefacientes. Fundamentalmente esa gran bodega que dijo alguien están precisamente localizadas en Santo Domingo y en Los Ríos. Pero Guayas, por ejemplo, y El Oro son puertos de salida. Hoy la disputa por Puerto Bolívar, por ejemplo, es altamente significativa y altamente peligrosa. La disputa por controlar no solamente Puerto Bolívar como tal, sino todos los puertos que están a su alrededor, puertos pequeños, puertos para pesca artesanal, buscan ser controlados por el crimen internacional organizado y por estas bandas delictivas. Ahora, desde el 2025, el gobierno ha anunciado pues varias nuevas fases, digamos, de esta lucha contra el crimen organizado. Si hoy vemos, o más adelante vemos que se endurece el toque de queda, se ponen estos operativos en conjunto con algunas otras organizaciones, tal vez internacionales, ¿qué estamos diciendo? ¿Que falló antes? ¿Que hubo fallos de tanto que se hizo antes? Se falló en inteligencia, en coordinación con la policía, las Fuerzas Armadas. ¿Qué fue lo que falló que seguimos en el intento de poner nuevas fases? El momento en que se reconoció la existencia de un conflicto armado y se declaró la guerra interna en el país, las Fuerzas Armadas realizaron una planificación sobre la base de la inteligencia disponible. Y sobre esa base de inteligencia disponible se actuó en contra de esta amenaza asimétrica. Pero esta amenaza asimétrica es muy volátil y cambia su centro de gravedad de acuerdo a los intereses y de acuerdo a la presión que sienten. Entonces es fundamental hoy más que nunca la existencia de la cooperación, porque no es un problema del Ecuador y eso hay que insistir, no son los choneros, los lobos, son organizaciones criminales que están actuando. La captura en la operación Costa, por ejemplo, de la parte de la mafia albanesa que tiene relación con los lobos, y nosotros debemos recordar que los lobos actúan directamente con el cartel Jalisco Nueva Generación, quiere decir que es una organización internacional, y para enfrentar a una organización internacional tenemos que formar una coalición internacional de los países afectados también. ¿Y cree que esta vez sí dé resultado con los anuncios que se han hecho? Esperemos que esta vez, pero debe ir más allá. Es decir, no solamente el estado de excepción, no solamente el toque de queda van a ser las medidas y las acciones. El presidente de la República está asistiendo a la cumbre de Miami y ahí él debería proponer a esos países la conformación de una coalición. La cooperación simplemente de entrega de inteligencia, de información, como ha sucedido en estos días. Es decir, de esta operación internacional que se habla con los Estados Unidos, en realidad no es tal, porque las operaciones de una coalición tienen que darse integrada y bajo la constitución firme de esa coalición internacional. Entonces el presidente Noboa en la cumbre de Miami debería proponer como la única forma para vencer al narcotráfico y al crimen internacional organizado la conformación de esta coalición. Es fundamental. Es importante, ¿no? Y además, si hablamos que son países que están alineados, digamos, políticamente, esa lucha debería constituir una meta común, ¿no? Sí, desde luego, y no solamente eso, porque yo creo que el momento que Colombia, que política e ideológicamente no están alineados los dos gobiernos, el momento que anuncia el ministro de Defensa las operaciones de espejo que se realizan en la frontera con Ecuador, el despliegue, el redespliegue estratégico de 20,000 hombres que estaban en la frontera con Venezuela hacia la frontera con Ecuador, y el establecimiento de un radar en Ipiales, quiere decir claramente que la lucha contra el narcotráfico y la seguridad de los estados no tiene ideologías. Si bien es cierto, hubo simpatía o hay simpatía por estos grupos disidentes de las FARC, por lo menos, que están trabajando con el narcotráfico, las Fuerzas Armadas de Colombia, las fuerzas militares son absolutamente profesionales y desde luego estarán también abiertas a formar parte de esta coalición. Ahora, en el marco de este estado de excepción, de esta extensión, se ha mencionado que van a usar algunas herramientas como los allanamientos, como la interceptación de comunicaciones, y además advirtieron de que quien incumpla pues
pues el toque de queda puede incluso ir a la cárcel, ¿no? ¿Cómo evitar que en nombre de esta guerra que venimos luchando ya tanto tiempo se abuse de estas facultades o se termine castigando más al ciudadano común que realmente a una estructura criminal? Es decir, la justicia es la que va a actuar, porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a través de la constitución de estos bloques de seguridad, simplemente deberían hacer el cumplimiento del estricto mandato de los estados de excepción, es decir, qué derechos individuales se exceptúan. Entonces, exceptuado el derecho al libre tránsito, a la libre reunión, a la reserva de correspondencia o la inviolabilidad de domicilio, son las Fuerzas Armadas las que van a actuar. Pero quienes, una vez que sean capturados los elementos que han estado delinquiendo, será la justicia la que determine si en efecto estaban cometiendo actos delictivos en contra de la seguridad del Estado o simplemente fue un error de quienes podrían haber sido aprendidos en estas circunstancias. Sin embargo, creo que para la ciudadanía también hay esa percepción de que es un juego de nunca acabar, porque claro, sí, la policía hace lo suyo, tal vez en algunos sectores se mueve, hace los esfuerzos necesarios, le pone el pecho a las balas de los delincuentes, pero la justicia no hace lo suyo, la justicia no ha cambiado. Es el grave problema. El crimen internacional organizado y el narcotráfico ha extendido sus tentáculos que han topado la justicia. La justicia está infiltrada como estrategia fundamental del narcotráfico. El narcotráfico no busca enfrentar al Estado, el narcotráfico busca cooptarlo y la justicia vemos que ha sido cooptada. Por lo menos dos presidentes del Consejo de la Judicatura tienen relación o han sido colocados por el narcotráfico. Entonces eso es terrible y la ciudadanía debe estar pendiente también, debe hacer su parte. La ciudadanía debe, además de cooperar con la información fundamentalmente para las acciones que deba realizar la Policía Nacional, debe también cumplir otras actividades como es el control de sus hijos, el destacar en valores, en saber que el destino que les queda al Ecuador realmente, si continúa así, es muy macro, es muy negro. Y creo que también no es una cuestión de que nos va a tomar un periodo de gobierno, nos va a tomar muchísimos años salir de esto, porque no es tan sencillo. Colombia sigue en una guerra interna contra los carteles y tuvo 50 años luchando. En efecto, esta guerra no es una guerra corta. Colombia tiene más de 50 años, México desde el año 2006 está en esta guerra. ¿Y por qué ellos han alargado tanto esta guerra? Primero, porque están luchando solos. Entonces, por eso también es una razón por la que debe existir una coalición internacional. Si Colombia hubiese luchado con otros países, si México hubiese tenido el apoyo y hubiese luchado junto a Estados Unidos, ese mal ya hubiese estado erradicado. Entonces, sí, es una guerra larga, es una guerra prolongada. Luchar contra una amenaza asimétrica de estas características es sumamente complicado, porque además a las Fuerzas Armadas le ha tocado reestructurar sus condiciones de doctrina, sus condiciones de armamento, de organización, de mando inclusive y de empleo. Hoy vemos que en bloques de seguridad están actuando Fuerzas Armadas y Policía Nacional, lo que antes no sucedía y no sucede en una guerra convencional interestatal. Entonces, todo esto ha tomado tiempo y va a seguir tomando tiempo. Esta guerra no se va a acabar de la noche a la mañana y solamente se acortará cuando todos los países que tenemos y somos afectados por esta amenaza común hagamos acciones comunes en contra de esta amenaza. Y sin mirar las ideologías, como usted decía. Yo le agradezco muchísimo. Gisela, un gusto estar con usted, siempre a las órdenes. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Patricio Haro, experto en temas de seguridad. Ya volvemos con Notimundo.